Bien, saludos nuevamente para todos ustedes, queridos alumnos. Vamos a proseguir con el desarrollo de nuestro contenido programático. Esta va a ser nuestra clase número 6 y vamos a hablar de los adjetivos y de los artículos, de la utilización en la oración, etc. Definición del adjetivo. Es la palabra que sirve para expresar una cualidad del sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, mujer, hermosa; el hombre, trabajador; mesa, sucia. Entonces dice algo del sustantivo. Género y número del adjetivo. Los adjetivos concuerdan en género, masculino o femenino, con el sustantivo al que acompañan. Si poseen doble terminación, una va para el masculino y la otra va para el femenino. Ejemplo: alto, alta; rápido, rápida; hermoso, hermosa, etc. No obstante, existen adjetivos de una sola terminación, es decir, adjetivos que presentan la misma forma para ambos géneros. Ejemplo: verde, azul, rojo, etc. Por otro lado, todos los adjetivos designan siempre dos números: singular y plural, dependiendo del sustantivo al que complementen. El plural de los adjetivos se construye añadiendo s o es al singular. Por ejemplo, hermoso, hermosos; hermosa, hermosas; regular, regulares; limpio, limpios, y así. Se le agrega s o es. Grado del adjetivo. Los adjetivos, además de género y número, también pueden expresar el grado, dependiendo de la intensidad de la cualidad expresada. Existen tres grados: positivo, comparativo y superlativo. Positivo expresa una cualidad de forma neutra: guapo. Comparativo: se establece una comparación, puede ser de tres tipos: de igualdad, de superioridad y de inferioridad. De igualdad, tan guapo como; de superioridad, más guapo que; y de inferioridad, menos guapo que. Superlativo: expresa la cualidad en su más alto grado, puede ser absoluto. Ejemplo: guapísimo, muy guapo; o relativo, el más guapo. Clasificación de los adjetivos. Los adjetivos pueden ser de dos tipos: los adjetivos especificativos y los adjetivos explicativos o epítetos. Los adjetivos especificativos seleccionan un objeto de entre un conjunto de objetos al que pertenece. Ejemplo: jersey rojo, papeles sucios, piel blanca, etc., etc. Los adjetivos explicativos o epítetos no seleccionan a un objeto de entre un conjunto, sino que se limitan a resaltar una cualidad que es inherente al sustantivo. Ejemplo: nieve blanca, verde hierba, tragedia terrible, etc. Los adjetivos especificativos van siempre detrás del nombre o del sustantivo al que acompañan, mientras que los adjetivos explicativos pueden ir delante o detrás del sustantivo. Determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan a un sustantivo o nombre con el que concuerdan además en género y número. Existen dos tipos de determinantes: los artículos y los adjetivos determinativos. Vamos por el primero, los artículos. Los artículos acompañan a un sustantivo que designa un elemento que ya nos es conocido o que ha aparecido antes en el discurso. Los artículos masculino: el, la; femenino: los, las; singular y plural respectivamente. Bien, los artículos tienen el mismo género y el mismo número que el sustantivo al que acompañan. Sin embargo, los sustantivos femeninos que comienzan por a tónica van precedidos en singular del artículo masculino el. Ejemplo: el aula, el arma, el águila. Mientras que en plural se respeta la concordancia habitual. Ejemplo: las aulas, las águilas, las armas. Respecto al artículo neutro lo, conviene precisar que carece del plural.
tiene valor neutro, es decir, ni masculino ni femenino. Y no precede nunca a un sustantivo, sino a adjetivos calificativos, a los que sustantiva, es decir, lo convierte en sustantivo. Esto ha llevado a algunos gramáticos a afirmar que lo no es un verdadero artículo, sino un pronombre. Otro aspecto que conviene puntualizar con respecto a los artículos es el siguiente. En muchas gramáticas se sigue distinguiendo entre artículos determinados y artículos indeterminados. Los artículos determinados, el, la, los, las, y los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. No obstante, la tendencia general en la actualidad es a incluir los llamados artículos indeterminados dentro del grupo de los adjetivos determinativos numerales. Los adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos son palabras que sirven para precisar y delimitar el significado del sustantivo al que acompañan, y al igual que los artículos cumplen en la oración la función de determinantes. Los adjetivos determinativos poseen las siguientes propiedades. Concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan. Pueden situarse delante o detrás del sustantivo. Y un mismo sustantivo puede ir acompañado de más de un determinante. Tipos de adjetivos determinativos. Tenemos los adjetivos demostrativos que acompañan al sustantivo indicando la proximidad o lejanía de este con respecto al hablante. Este, esa, esta, aquel, aquella. Esos son los adjetivos demostrativos. Posesivos. Indican a quién pertenece el elemento designado por el nombre. Mi, mío, mi, mía, míos, mías, mis, mías, tú, tuya, suyo, suya, nuestro, vuestro, etcétera, etcétera. Los adjetivos numerales pueden dividirse en varios grupos. Cardinales indican cantidad exacta de elementos a los que hace referencia el sustantivo al que acompañan. Las ordinales indican el orden que ocupa dicho sustantivo. Múltiplo expresan las veces que se contiene una cantidad. Y partitivos indican las partes en las que puede dividirse el elemento expresado en el sustantivo. Bien, siguiendo con los adjetivos, acá tenemos los adjetivos indefinidos, expresan cantidad imprecisa o inexacta. Por ejemplo, algún, ningún, mucho, varios, bastante, etc. Los adjetivos interrogativos preceden al nombre preguntando por su naturaleza. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Etcétera, etcétera. Bien, y así vamos culminando nuevamente nuestra clase del día de la fecha. Espero que les haya llegado, queridos alumnos, y no se olviden de ir realizando sus trabajitos para que no les gane el tiempo. Así que muchas gracias por la atención. Nos vemos muy pronto en la siguiente clase. Muchas gracias.